Hola, jóvenes Padawan. Sean bienvenidos al puente de mi crucero, soy Darmir, y les digo, la historia no es mía, su creador se llama Alcor Uzukaze, los links de su página e historia estarán en la descripción. Siéntense en los asientos de la nave y disfruten esta historia. ¿Por qué? Esto es el sitio oculto, Izuku Midoriya. Capítulo 7. Semana sin Alcor. Alcor reprimió una maldición. Había estado trabajando en un sistema de energía de fisión y fusión de respaldo mucho más avanzado para la nave, pero se encontró con un cuello de botella. Los elementos que necesita no están fácilmente disponibles, y no sabe cómo manipular los elementos atómicos para obtener lo que necesita. Ese resultó ser un nivel extremadamente alto de alquimia Sith, pero el verdadero Alcor no tuvo tiempo de estudiarlo antes de crear el holocrón en el que reside el fragmento del alma. Es un poco extraño hablar de lo que es esencialmente uno mismo en tercera persona. Alcor sabe que Wa tiene partes, pero no tienen plutonio y cosas por el estilo. Tendría que ir a un laboratorio de física para recuperar algo. Alcor miró a Izuku que estaba meditando en el suelo, de casi 11 años. La radiactividad y la carne humana no se mezclan, y aunque Alcor no se enfermará, Izuku definitivamente lo hará. Mientras Alcor estudiaba la firma de fuerza de su aprendiz, descubriendo cuán profundamente en el lado oscuro estaba, agarró la conciencia de Izuku y la sacó de la fuerza de regreso a su cuerpo. Izuku abrió los ojos y miró a Alcor expectante. Aprendiz. Izuku asintió con la cabeza en reconocimiento. Durante la próxima semana estaré demasiado ocupado para cuidarte, tengo algunos recados que hacer. Izuku estaba a punto de decirle algo a Alcor antes de levantar la mano. Lo que voy a hacer sería demasiado peligroso para un cuerpo humano, así que para asegurarme de que no te hagas daño, no vendrás conmigo. Izuku se mordió el labio inferior, sus ojos verdes calculando. Maestro, sin mí, ¿quién llevará tu holocrón? Alcor sonrió antes de dar una respuesta, ya preparado para dicha pregunta. No es necesario, durante los últimos 6 años, mi holocrón ha estado almacenando energía residual del lado oscuro que proviene de ti, aprendiz. Antes, tenía la suerte de alejarme 5 cuadras sin que me restringieran. Ahora he consolidado suficiente poder como para poder viajar más allá de las fronteras de la ciudad. Izuku parecía confundido antes de entender. Cada vez que Izuku practicaba el lado oscuro, dejaba un poco de energía oscura atrás. El holocrón de su maestro estaba simplemente absorbiéndolo, para usarlo más tarde. Esto podría explicar por qué Ana nunca emitía una mirada de miedo o frialdad, como describía Alcor, cada vez que llegaba a su habitación. Izuku asintió con la cabeza, y Alcor tomó eso como una señal para continuar. Durante el próximo período de 7 días, recuperaré suministros para el barco. Puedes hacer lo que quieras, sin embargo, debes continuar con tus estudios, lectura y escritura, así como con el código Sith y la meditación. Si bien es impresionante el nivel de juego de sable que posees, no necesito que me des un dolor de cabeza figurado, así que nada de eso. Izuku frunció el ceño e hizo un pequeño puchero por dentro, tenía planes de practicar el cambio de Harka Yataro a Saberstaff Soresu. Alcor pudo sentir su decepción y le dio a Izuku una mirada penetrante. Izuku cedió. Está bien, maestro, no preguntaré por qué, pero gracias por estas vacaciones de una semana. Sonrió mientras miraba a su maestro desde su posición de piernas cruzadas. Los ojos de Alcor se crisparon. Aprendiz descarado. Alcor suspiró mientras se dirigía a la computadora portátil de Izuku que su madre le regaló cuando cumplió 10 años, para investigar un poco en los laboratorios de física locales. Ahora era el día siguiente e Izuku no podía sentir a su maestro. Sabía que probablemente se fue en medio de la noche para evitar ser detectado. Eso, por supuesto, no significaba que iba a aflojar, pero en cambio lo hacía su lectura diaria de los textos Sith escritos a partir de los recuerdos de Alcor almacenados en el holocrón. En poco tiempo quedó embelesado por las palabras de muchos Sith del pasado, un golpe en su puerta lo sacó de allí. Izuku. Es hora de prepararse para la escuela. Rápidamente, Izuku escondió los papeles debajo de su almohada. ¿Puedes entrar, mamá? Inko abrió la puerta y entró. A lo largo de los años, Inko aumentó un poco de peso debido a la alimentación por estrés, pero todavía estaba considerablemente delgada a pesar de su edad y el debilitamiento del metabolismo. Estaba vestida con un suéter verde con cuello en nube. Izuku extendió la mano para darle un abrazo e Inko lo obedeció. Te vas a poner alto, muy pronto, serás más alto que tu mamá. Izuku asintió mientras la miraba, liberándose del abrazo.
Ambos se dirigieron a la cocina mientras Izuku agarraba una caja de Meteos, un cereal patrocinado por, ¿lo adivinaste?, Olmig, o más bien su oficina. Él mismo no ha hecho ninguna palabra en el merchandising con su cara. Izuku, ¿cómo te va en la escuela? Izuku tragó su mordisco. Estoy muy bien, estoy aprobando todas mis clases. Izuku sonrió. ¿Has hecho nuevos amigos? La sonrisa de Izuku luego cayó, e Inko pudo decir que no. Ana había hecho que Izuku tuviera más confianza y estuviera más dispuesto a ser honesto con su vida escolar, pero eso no significa que no odiara su escuela. Todos lo acosaban como locos. Y no podía permitirse el lujo de enviarlo a otro lugar o educarlo en casa. Incluso con un título en Derecho, consiguió muy pocos clientes, y los que consiguió eran criminales menores o villanos que provenían de entornos pobres. No tenía el corazón para cobrar más de lo que es justo. Izuku, ¿qué tal si camino contigo a la escuela? ¿Te gustaría eso? Izuku abrió la boca, antes de cerrarla, poniéndose de pie y abrazando a su madre. Estaba contento por el regalo que ella era, y por mucho que quisiera hablarle de Alcor, sabía que su madre no entendería lo que estaba haciendo o aprendiendo. Me encantaría esa mamá. Mientras recogían sus platos después de comer, Izuku regresó a su habitación recogiendo sus suministros y poniéndose sus manteles escolares. Volvió la cabeza hacia la almohada que escondía los papeles, debatiéndose internamente sobre si debía llevárselos. Al poco tiempo, los agarró metiéndolos en su mochila con cuidado. Al entrar en la sala de estar, notó la chaqueta delgada de su madre en lugar de su suéter, sosteniendo un paraguas, en caso de que lloviera. Salieron de la casa y lentamente se dirigieron hacia la escuela pública de Izuku. Mientras viajaban, Izuku notó a los héroes locales patrullando, comenzando a murmurar sobre posibles peculiaridades, mientras su madre simplemente sonreía. Está bien, te veré a ti y a Ana más tarde hoy, ¿verdad? Izuku asintió con la cabeza. Gracias por caminar conmigo, mamá. Me alegro de hacerlo, cariño. Algunos de los otros niños miraban a Izuku por tener un momento feliz. Ni siquiera intentaban ser sutiles, hasta que Inko les devolvió la mirada. Eran estúpidos, pero no eran idiotas. Atracción de objetos pequeños también se aplica a partes del cuerpo humano, y no deberían intentar nada mientras ella estuviera allí. Mientras lo abrazaba y luego lo soltaba, sus ojos se nublaron con lágrimas, amenazando con caerse. Quería ayudar, y lo intentó, pero nadie la ayudó a regalar a Izuku. Ella lo saludó con la mano cuando entró en el edificio de la escuela, su rostro se volvió sombrío cuando se volvió. Izuku caminó por el pasillo en dirección al salón de clases. La clase que pasa por sus peores matones. Y Ana. Por lo tanto, la única clase que espera con ansias. Subió las escaleras hasta el segundo nivel, antes de girar, caminar por el pasillo y girar a la derecha. Izuku entró en el salón de clases y encontró a su maestro sentado revisando un libro de papel. El maestro de aula era mejor que sus otros maestros, bueno, hizo la vista gorda ante el acoso, pero al menos no reprendió físicamente a Izuku cuando se puso a murmurar. Los otros niños miraron a Izuku, como si se atreviera a respirar el mismo aire que ellos, hasta que una voz se cortó. Izuku, ¿cómo estás? Ana saltó sobre él envolviendo sus brazos alrededor de él, era solo unos centímetros más baja que el Izuku, pero cada vez era más obvio que sería más alta que él cuando dejaran de crecer. Izuku cayó al suelo con un golpe sordo. Señora Lee, por favor deje de abrazar al señor Midoriya para que pueda volver a levantarse. El apático profesor ni siquiera levantó la vista de su material de lectura personal. Ana se sonrojó de vergüenza y se pasó la cola de caballo por detrás de la cabeza mientras él se levantaba. Izuku luego balbuceó un escritorio levantándose. TCH, malditos perdedores. Katsuki murmuró en voz baja. Ana no hizo ninguna señal de que escuchó al matón, pero Izuku sí. Katsuki y todos sus compinches comenzaron a atacar a Ana e Izuku sin descanso cuando descubrieron que los dos eran mejores amigos. A pesar del odio y el dolor que Izuku sentía, Ana era su roca, evitando que se rompiera y matara a todos en la escuela. Por supuesto, él es más que capaz de hacer eso, pero preferiría no hacerlo. Casi 6 años de aprendizaje SIT, combinados con su poder y talento natural para analizar y diseccionar varias peculiaridades y o habilidades, lo convirtieron en todo un prodigio ante los ojos amarillos de Alcor. Sonó la campana y, para evitar la ira de la maestra, los dos niños Kirkles se sentaron en sus respectivos asientos. Ana estaba unas filas por delante de Izuku a su derecha, esto se hizo deliberadamente para asegurarse de que los dos no interrumpieran la clase. Está bien, mocosos, ¿oyes?
Izuku dejó el salón de clases y fue a su siguiente clase, matemáticas, donde el maestro fue mucho más malo con él, e incluso le jugó bromas crueles a su persona, afirmando inocencia cuando se enfrentó. El joven Sid simplemente trató de ir a sus clases con la mayor indiferencia posible mientras esperaba el tercer período y el almuerzo para pasar con Ana. Al poco tiempo, el tercer período estaba a punto de comenzar e Izuku fue el que sorprendió a Ana esta vez. Un abrazo fue la forma en que la saludó. Aunque Izuku no podía verlo, las mejillas de Ana estaban empolvadas de color rosa cuando la abrazó. Izuku. Déjame ir. El verdecillo soltó un bufido. ¿Cómo? Puedes abordarme en el salón de clases, pero no puedo darte un simple abrazo. ¿Cómo es eso justo? Ana hizo un puchero mientras comenzaba a retorcerse. Es diferente. Solo a las chicas se les permite hacer cosas así. ¿En serio? Bueno, es la primera vez que escucho hablar de esta regla, pero si insistes. Izuku lo soltó rápidamente mientras tardaba medio segundo en darse cuenta de que estaba libre y dejó de tocar su pecho. Luego se dio la vuelta rápidamente y entró en el aula que compartían. Y al poco tiempo el período había terminado. Los prepúberes de Kirkle se dirigieron a la azotea de la escuela con almuerzos caseros para llevar. Incluso a los trabajadores de la escuela les gustaba meterse con ambos, Izuku y Ana. Desenvolvieron su comida y comenzaron a comer cómodamente. Y la puerta fue abierta de una patada por un chico rubio perpetuamente enojado. Katsuki Bakugou se abrió paso hacia los dos. Entonces, aquí es donde se escondían ustedes dos perdedores. ¿Qué vas a almorzar, Deku? Sin previo aviso, Bakugou agarró la bolsa de papel que contenía el resto del almuerzo de Izuku. Oh, ¿qué tenemos aquí? Un cartón de jugo de manzana All Mix. Katsuki luego mordió el recipiente, drenando todo en su boca. Cuando terminó, lo aplastó, dejando caer la caja arrugada sobre la cabeza de Izuku. Sabes, los cabrones extravagantes como tú no merecen una mierda patrocinada por un héroe, y mucho menos patrocinada por el héroe número 1. Así que no pienses en eso en el futuro. Katsuki soltó una carcajada mientras volvía a la puerta, dando un portazo. Ana miró a la puerta cuando se cerró, pero no se dio cuenta de los ojos de Izuku. Los ojos normalmente verdes del joven eran de un peligroso ámbar fundido, aparentemente listos para matar a la presa que es Katsuki Bakugou, antes de que parpadeara y volvieran a su verde natural. Vamos Ana, ignóralo. Si atacamos a Katsuki, podríamos ser suspendidos o incluso expulsados. Después de pasar tanto tiempo con Ana, logró convencerlo de que Katsuki no merecía un apodo cariñoso. Ana frunció el ceño, pero cedió. Lo sé, pero odio esto tanto. Si no fuera por la escuela elitista a la que vamos también, iría directamente a la policía, pero nunca investigaría nuestra situación. La escuela es lo suficientemente inteligente como para cubrirse lo suficientemente bien como para que la policía no vea nada. Izuku miró con tristeza a Ana antes de tocarla en el hombro. Deberíamos terminar de comer, el período de almuerzo terminará pronto. Ana asintió mientras terminaban rápidamente su comida. Te veré después de la escuela Izuku, luego iremos a tu apartamento. Izuku asintió mientras tiraba su basura en la basura y cruzaba la puerta, cerrándola detrás de él. Ana frunció el ceño. Pronto, te lo diré pronto. Izuku estaba en su última clase antes de que sonara la campana y comenzó a recoger sus útiles escolares. ¿A dónde crees que vas? Izuku levantó la cabeza para encontrar a Katsuki sosteniendo su mochila, uno de sus amigos, el que tenía los dedos alargados, revisando sus cosas antes de sacar algo que hizo que Izuku entrara en pánico. Sus escritos IT. ¿Qué es este perdedor? ¿Maldito código para tu culto al héroe? Tal vez debería quemarlo. Izuku sabía que tenía que recuperar eso, así que decidió que lo mejor era decirle una verdad a medias. No, es solo un trabajo que me han dado. Está escrito en otro idioma. Katsuki estaba intrigado. Si Izuku estaba diciendo la verdad, entonces podría tener otra forma de arruinar el pequeño guijarro que era. ¿O quién sería lo suficientemente retrasado como para enseñarle a un Kirkles a follar como tú? También es Kirkles. Izuku tartamudeó. Katsuki estuvo a punto de dejar caer los papeles en estado de shock. Rápidamente se orientó antes de volver a levantarse. Así que un perdedor sin peculiaridades enseña a otro perdedor sin peculiaridades. Esto suena interesante, ¿qué dice? Para enfatizar, pequeñas explosiones se hicieron notar en sus palmas de manera amenazante. Izuku palideció, luego se puso aún más pálido. Era el código SIT, escrito y sus pensamientos diseccionándolo.
mientras saltaba y rezaba a cualquier dios que existiera para que Katsuki lo soltara. Desafortunadamente, sus oraciones quedaron sin respuesta. ¿Qué estás esperando, maldito Ned? Una invitación grabada. En ese momento, uno de los compinches, el que tenía los globos oculares separados, miró su reloj. Mierda, voy a llegar tarde, ¿necesitas que me quede Katsuki? El otro asintió con la cabeza, sí, yo también. Katsuki hizo un disc mientras miraba a los dos. No necesito la ayuda de 2 extras para poner a un Deku en su lugar, ve a hacer lo que quieras. Ambos asintieron, haciendo una reverencia fuera de la habitación, dejando solo a Izuku y Bakugou, ya que el maestro se había ido en medio del incidente, fingiendo no ver nada. Nultash. Izuel Shasot-kun. ¿Qué diablos estás diciendo, Deku? Izuku ignoró el impulso de replicar mientras continuaba. La paz es una mentira, solo hay pasión. Katsuki tenía una mirada de comprensión en su rostro. Izuku estaba leyendo la frase en la lengua nativa. Shasot Hon Tu Chatsatul Nutiuk. A través de la pasión gano fuerza. Tiuk Hon Tu Chatsatul Numiduan. A través de la fuerza obtengo poder. Miduan Hon Tu Chatsatul Nugasa. A través del poder obtengo la victoria. Asa Hon Tu Kotsui no Titsunuyak. A través de la victoria, mis cadenas se rompen. Monja Wonokshiki Asik. La fuerza me liberará. Katsuki simplemente gruñó mientras agarraba la camisa de Izuku. ¿Y qué es eso exactamente? Gritó, esperando una respuesta. El código de los Sith. ¿Sith, es eso algún tipo de religión o algo así? Para unos, para otros, es un código político o personal. Incluso hubo una especie que una vez se llamó Sith. Depende de a quién le preguntes. Lo que también está escrito es mi desglose del código, y los escritos de mi predecesor Sith. Deja de hablar en adivinanzas. Aunque, ese código, tiene mucho sentido para mí. Tal vez debería adoptarlo como mío. Un latido, un segundo, y algo en Izuku se rompió. Susurró algo. ¿Qué era ese Ned? Dije que eso no es tuyo, que es mío. De repente, sin previo aviso, Katsuki sintió un apretón alrededor de su cuello, mientras soltaba la camisa y los papeles, el olor a nitroglicerina persistía en el aire. Se agarró el cuello desesperado por respirar, tratando de averiguar qué estaba pasando. Giró la cabeza hacia arriba, mientras continuaba perdiendo aire, y vio los ojos de Izuku. Eran ámbar fundido que contenía una ira fría e intensa que Katsuki nunca había visto en nadie, y mucho menos en Izuku. Al poco tiempo, Katsuki se desmayó golpeando el suelo. Izuku, parpadeando sus ojos ahora devolviéndolos a su color natural, liberó a Katsuki del estrangulamiento de fuerza que estaba usando. Izuku tenía signos de pánico que comenzaban a adornar su rostro antes de agacharse y confirmar que Katsuki todavía estaba vivo. Rápidamente recogió sus cosas antes de salir de su salón de clases, mirando alrededor del pasillo, antes de cerrar la puerta. Se dirigió a la entrada, donde algunos estudiantes esperaban a sus padres. Al frente estaba Ana tarareando para sí misma. Ese perdón por hacerte esperar. Ana se volvió al oír su voz. Está bien, puedo decir por el olor a nitroglicerina que fue Bakugou lo que te mantuvo. Vamos, vamos. Katsuki gimió mientras su cabeza latía con fuerza. Se apartó del frío suelo en el que estaba acostado. Joder, ¿qué diablos estoy haciendo en el puto suelo? Había un conserje en la limpieza del aula. Él habría ayudado, pero el miembro del personal sabía que Katsuki tiene un problema de inferioridad que nadie parece ver. Con el fin de evitar su ira al ser visto como débil, permaneció en silencio. Deku. Katsuki gruñó mientras comenzaba a conspirar. El conserje tenía un mal presentimiento. Mamá, estamos en casa. Izuku gritó mientras él y Ana se quitaban los zapatos cubiertos de barro. Había llovido un poco de camino a casa. Bienvenido a casa, Izuku, te preparé a ti y a Ana un bocadillo. Salió de la cocina con un delantal de cocina. Gracias, mamá. Sí, gracias, señorita Midoriya. Ana, no tienes que llamarme así, puedes llamarme tía, prácticamente somos familia a estas alturas. Ana se sonrojó de vergüenza. Lo siento, tía. Inko tenía una sonrisa en su rostro ante esa agradable respuesta. Izuku y Ana se instalaron en la sala de estar para hacer algunos deberes antes de pasar el rato en la habitación de Izuku. Izuku puso las noticias de televisión para estudiar a los héroes que brillaron ese día. Su madre trajo algunas galletas caseras para que el trío las compartiera. En otras noticias, anoche, el laboratorio local de Dienexix fue asaltado por un villano desconocido.
La policía llegó aproximadamente 5 minutos después de que se activara la alarma para encontrar al villano desaparecido. En este momento, esta es la única evidencia que tenemos. En el televisor se reproducía un pequeño clip de la vista de una cámara de seguridad que apuntaba hacia la entrada. De repente, se vio un rayo negro golpeando la cámara, lo que provocó un cortocircuito. La presentadora volvió a aparecer. En este momento, la policía está compilando una lista de usuarios de rayos negros en el área, además de investigar coartadas. Hay razones para sospechar que hubo cómplices debido a todos los artículos robados. En esa lista hay pequeñas cantidades de material nuclear utilizado en las centrales eléctricas de fisión y elementos pesados de hidrógeno utilizados en reacciones de fusión, junto con un congelador industrial diseñado para mantener los elementos en estado líquido. Inco frunció el ceño, mientras miraba la televisión. Eso está bastante cerca de aquí, espero que ustedes dos se mantengan a salvo hasta que capturen a este villano. Ana asintió, pero Izuku no hizo nada para decir que escuchó lo que dijo su madre. Estaba concentrado en ese relámpago. Sabía lo que era ese relámpago. Aprendiz, hoy te enseñaré sobre la fuerza del rayo. Izuku, de 9 años, admiraba a su maestro. Observa. Izuku observó con anticipación mientras sentía que su maestro recogía el lado oscuro en las puntas de sus dedos antes de que un rayo azul saliera disparado de ellos, vaporizando la gran roca frente a ambos. Para usar esto, primero debes reunir tu odio y empujarlo hacia abajo en la punta de tus dedos. A medida que la presión se acumula, liberas esa ira y rabia en un estallido concentrado, imaginando que proviene de tus dedos. Izuku asintió, sintiendo que su maestro tenía más que decir. Hay diferentes tipos de rayos de fuerza, el más común es el que te acabo de mostrar. Algunos Sith eran capaces de lanzar relámpagos amarillos, más rápidos pero no tan poderosos. Sin embargo, unos pocos eran capaces de lanzar el mortal rayo rojo. Este relámpago es tan intenso que los Sith a menudo se quemarían en él, debido a la falta de control de la intensidad. Entendido. Izuku luego intentó crear el rayo azul y, después de algunos intentos fallidos, lo logró. Un relámpago azul estalló chamuscando sus dedos antes de que lo detuvieran. Ahora trata de verter todo lo que puedas en lo que respecta a la energía, el poder y la ferocidad. Veamos si puedes producir relámpagos rojos. Deberías tener suficiente potencia bruta para hacerlo. Izuku lo intentó y después de más intentos fallidos que antes, logró producir algunas chispas de relámpagos rojos bailando con sus dedos. Lo quemaron, pero lo logró. No estés descontento, los rayos rojos están drenando, por lo que, por supuesto, sería difícil aprender, y mucho menos dominar. Tengo un tipo más de rayo que quiero que aprendas. Este es más una elección personal, ya que no tiene tanta potencia ni velocidad como los demás, pero es extremadamente fácil de hacer. Cuando estés a punto de liberar tu odio, retíralo en el último momento, esto debería producir un rayo de fuerza negra. El negro representa el vacío que el odio normalmente llenaría. Por favor, pruébalo. Sí, maestro. Izuku luego intentó probar el rayo negro. Al principio, no podía controlar sus emociones, pero pronto lo descubrió, y cuando lo hizo, usó el rayo negro de manera más eficiente que el azul estándar utilizado por la mayoría de los Darksiders. Durante el próximo mes, practicarás el rayo azul y negro. El rojo es demasiado peligroso para tu edad. Maestro, ¿por qué robaría de un laboratorio de física? ¿Es para el barco? Izuku fue sacado de su trance por su madre, sacudiéndole un poco el hombro. Oh, lo siento mamá, estaba ocupado pensando. Bueno, está bien, simplemente no te pierdas en ese cerebro tuyo, joven. Ana se rió un poco ante la broma de Inko. Al día siguiente, Inko comenzó las noticias mientras ella e Izuku desayunaban. La noticia principal de hoy, un segundo robo, esta vez en el laboratorio de física del Mustafa College Campus. Una vez más, en la lista de la compra, el material de fisión y fusión nuclear. Sin embargo, el villano no se llevó un congelador industrial esta vez, ya que ya tenía el más grande de propiedad privada en el distrito. Y, por supuesto, la única evidencia fue un rayo negro que provocó un cortocircuito en el equipo de vigilancia. El presentador de la mañana fue cambiado con un clip de relámpagos negros golpeando otra cámara, antes de golpear a la que estaba filmando. Este era el segundo laboratorio de física más grande del distrito, y se ha enviado una solicitud formal para proteger los otros dos, más pequeños. De acuerdo con esto, 10 oficiales de policía y 2 prohéroes estarán estacionados en cada lugar hasta que este hombre sea atrapado.
Se está volviendo aterrador, ¿te importaría si caminara contigo Izuku para tu tranquilidad? Preguntó su madre con una pequeña sonrisa y una voz cansada. Izuku asintió sin palabras. Maestro, ¿qué es exactamente lo que estás planeando? ¿Por qué continúas cuando pasar desapercibido tendría más sentido? Ese día en la escuela, Katsuki estaba evitando a Izuku, mientras que al mismo tiempo lo miraba. Izuku sabía que esto era el día anterior, pero no podía enfrentarse a Katsuki sin delatarse. Para consternación de Izuku, aún no tenía nada que pudiera afectar la mente en su repertorio, ya que su maestro Alcor había considerado que enseñar usos prácticos de la fuerza era más inmediato que los usos sutiles. Eran las 7 p.m. y Ana estaba una vez más pasando el rato con Izuku cuando la transmisión fue interrumpida por una presentadora. Noticias de última hora. Un tercer laboratorio ha sido atacado, y una vez más el culpable se ha escapado, y lamentablemente a un precio terrible, terrible. Los 10 oficiales de policía y los 2 héroes profesionales murieron intentando detener a este villano. Tenga cuidado, el video que está a punto de ver es brutal, para los menores de edad o con el estómago revuelto, por favor no lo vea. El video comenzó a reproducirse, con narración. El hombre, como ves aquí, está vestido con una capa negra que ensombrece incluso su rostro, solo se ven sus manos. Al acercarse al laboratorio, la policía le ordenó que levantara las manos, y cuando no obedeció, la policía abrió fuego, o al menos lo intentó. Los 10 cañones se atascaron todos al mismo tiempo. Alto. Levanta las manos. Nada, si no lo haces, abriremos fuego. Abre fuego. La voz en off regresó. Cuando las armas se atascaron, los 2 profesionales intervinieron, Nitsade, una profesional que puede usar sus propias sombras como armas, y Muclead, una profesional con la fuerza para dominar a 2 docenas de hombres. Nitsade intentó capturar al villano en su sombra, mientras Muclead atacaba de frente, pero ambos se congelaron repentinamente, y con el movimiento de la mano del culpable, ambos se levantaron agarrándose el cuello, ya que la policía pronto hizo lo mismo. Luego, se puede escuchar el chasquido audible de una docena de cuellos rotos. Los 12 se elevaron en el aire, antes de Snap cayeron al suelo. El hombre se volvió hacia la cámara, con los ojos ámbar brillando, antes de extender su mano, un relámpago negro ondulando hacia la cámara. La presentadora apareció con rostro solemne. Mañana, se llevará a cabo un memorial para conmemorar las 12 vidas perdidas, y aunque esto es una tragedia, debemos estar contentos, ya que el héroe número 2, Endeavor, ha hecho la promesa de capturar al villano y llegará mañana por la mañana. Vídeo de empeño. Como el héroe número 2, llevaré a este horrible villano ante la justicia. Prepárate, villano, porque la próxima vez que muestres tu cara, serás derribado y todos dormiremos más tranquilos por eso. Maestro, ¿por qué los mataste? ¿No pudiste dejarlos vivos? Izuku no pareció reconocer o incluso notar la pequeña parte de él que se reía de alegría por la muerte de los 12 seres sintientes. Katsuki estaba viendo las noticias. Lo vio. El hombre alto y encapuchado que tenía ojos ámbar, era capaz de estrangular telequinéticamente a alguien y emitía una ola de miedo, como lo hizo Deku. Ese día anterior, Deku lo había atacado con una peculiaridad oculta. Probablemente se estaba riendo a carcajadas haciendo el ridículo de Katsuki. Juró, como el próximo número 1 que traería al villano conocido como Deku. Oye mocoso. No tienes tarea. Vete a la mierda Old Dog, ya lo hice. Al día siguiente, Katsuki estaba mirando como un loco a Izuku, incluso cuando debería haber estado haciendo otra cosa. Hasta que llegó el almuerzo e Izuku logró perderlo. Se encontró con Ana en el techo, asegurándose de cerrar la puerta con un tope para que no volvieran a ser interrumpidos. Comenzaron a comer y, a medida que pasaba el tiempo, Izuku notó cada vez más lo anticipativa que era Ana. ¿Está bien? ¿Qué es lo que los tiene inquietos en este momento? Preguntó con una pequeña sonrisa. Ana tartamudeó mientras intentaba encontrar las palabras. Cuanto más pensaba, más sonrojada se ponía. ¿Por qué tartamudeas? Por lo general, soy yo quien lo hace. Ana tragó saliva, y Izuku, me gustas. Esa última parte fue tan silenciosa que Izuku casi no la escuchó. Bueno, a mí también me gustas Ana, eres mi mejor amiga. Ana negó con la cabeza. Es ahora o nunca. No Izuku. Te amo. Y con eso, todo el almuerzo de Izuku cayó al suelo mientras miraba a Ana en estado de shock, incredulidad y algo que Ana no podía decir. Esperaba que fuera amor mutuo lo que estaba viendo, pero no se hacía ilusiones. A Ana primero y yo no sé qué decir.
Izuku estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido. Es cierto que se preocupaba por Ana como la mejor amiga que era, pero estos sentimientos eran nuevos, eran afecto y anhelo por Ana, algo que a Izuku le confundía pero no lo cuestionaba. Entonces, ¿quieres salir este domingo?, murmuró Ana, mientras Izuku resoplaba. Movimiento suave, pero sí, saldré contigo Ana, y sí, creo que también te amo. Luego la besó justo en la mejilla mientras su rostro se enrojecía de color escarlata. Alto. ¿Por qué debería hacerlo? Tengo una nueva novia, así que eso significa burlarse de los derechos. Espera, ¿qué? ¡No! Izuku agarró su comida caída, tomando cualquier cosa que aún estuviera envuelta y arrojando el resto, antes de quitar el tope de la puerta. Atrápame si puedes. Oye, espera, tramposo, vuelve aquí. Ana agarró sus cosas esenciales, tirando la comida desperdiciada antes de perseguir a Izuku. Lástima que Izuku no supiera que era el lado oscuro el que suprimía estas emociones de amor, consuelo y alegría. Todo sin la interferencia de Alcor. Fin del capítulo.